Afila ganas, afina colmillos y deja tu huella. Un podcast de emprendedores para emprendedores. Compartiremos las historias de los jaguares que son líderes de manadas. Entre Jaguares. Bienvenidos a otro episodio de Entre Jaguares. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Hoy tenemos al gerente de país o country manager para una de las marcas más importantes del mundo que está aquí con nosotros, Mastercard. Paco Milián, bienvenido a Entre Jaguares. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Paco, me encantaría darle un alcance a nuestra audiencia de qué es Mastercard, porque uno cuando piensa en Mastercard, pues lógicamente piensa en la tarjeta de crédito, piensa en los anuncios de que para todo lo demás está Mastercard, exacto, ¿verdad? Piensa en la marca, pero ¿qué es exactamente Mastercard y qué servicios representa en nuestros países? Buenísimo. A ver, Mastercard es pues una de las marcas más reconocidas, como lo decías, pero en esencia somos una empresa de tecnología que se dedica a medios de pago. Y entonces mucho de lo que hacemos tiene que ver con digitalización de los pagos, eliminación del efectivo, y nosotros proveemos la tecnología para que eso ocurra. Aparte de la marca, que es lo que uno ve, nosotros proveemos la tecnología. Imagínate como una carretera, nosotros construimos la carretera y cada carro es una transacción. Entonces nosotros somos los que construimos esa tecnología, esa carretera, por donde pueden fluir las transacciones de una manera rápida, segura y mucho más eficiente que el efectivo. O sea, básicamente es la infraestructura para el comercio electrónico en nuestros países. ¿Podría llamarse de esa forma? Correcto, y el comercio en general, porque comercio electrónico puede entenderse como el de solo Internet, digital. Solo digital, pero por supuesto también toda la infraestructura para el pago en punto de venta. Y eso, pues nosotros tenemos un modelo donde franquiciamos la marca y la posibilidad de conectarse a nuestra tecnología para que se puedan hacer las transacciones, tanto en el país como cuando uno viaja o como cuando uno adquiere un servicio digital. Esa tecnología es nuestra. Y la otra parte que no mucha gente conoce es que somos la empresa de lealtad más grande del mundo. Proveemos servicios de lealtad para muchísimas marcas. Cuando dices servicios de lealtad, ¿a qué te refieres? La tecnología y los motores que se necesitan para los programas de lealtad. El típico, digamos, de la línea aérea, donde acumulas millas, o el retail, donde acumulas puntos. Nosotros estamos en la parte de atrás proveyendo la capacidad para que puedas ver en alguna aplicación de un tercero, de la línea aérea o del retail, la cantidad de puntos que tenés, cómo poder redimir. Toda esa capacidad la traemos nosotros. Por otro lado, hacemos también ciberseguridad y estamos muy entusiasmados, particularmente en Guatemala, porque estamos ayudando mucho al ecosistema de bancos a tener estándares, procesos de ciberseguridad en sus operaciones, especialmente las transferencias. Entonces son proyectos y cosas que normalmente cuando uno piensa en Mastercard no están. Uno no piensa en eso, pero sí están y los hemos desarrollado. Paco, ¿tú eres guatemalteco? Sí, nacido aquí en Guatemala. Sí, y cuéntame un poco de tu trayectoria profesional. ¿Cómo paras en este mundo de las plataformas de pago y cómo asciendes a ser la figura máxima en nuestros países? Bueno, la historia es larga, pero tal vez te cuento una parte que creo yo que fue como un poco lo que ha ido definiendo lo que soy. Yo soy ingeniero civil, entonces ingeniero civil, imagínate construcciones y puentes y bueno, y terminé en una empresa de tecnología de medios de pago. Pero hay digamos una historia ahí y yo estudié en España una maestría, un MBA, y mi idea era justamente estudiarla ahí porque ahí están las empresas de construcción de las más grandes del mundo. Uno ve pues el equipo de fútbol blanco y el dueño es el CEO de una de las empresas más grandes del mundo. Entonces, mi idea era esa. La verdad es que funcionó, me estaban entrevistando y todo, hasta una
tarde de abril, donde fui a una cementera también muy grande a entrevistarme para un puesto comercial de gerencia de ventas para España y Portugal. Y la verdad es que yo sentí que la persona que me entrevistó ya lo hizo por compromiso. O sea, yo había tenido 2 o 3, muy bien. Y cuando salí con la sensación así de no fue bien. Y la verdad es que no fue bien, ya nunca más me llamaron. Y la razón es que esto fue en abril de 2008. En abril de 2008, si te recordarás, fue toda la crisis. Y pegó particularmente fuerte en España, particularmente fuerte en el sector de construcción. Entonces ahí pues se terminó la vuelta de tener la posibilidad de trabajar en una empresa de estas y regresé a Guatemala. Y ahí buscando trabajo básicamente, entré a trabajar a un banco donde casualmente el gerente necesitaba a alguien que no tuviera experiencia porque estaba construyendo equipo y desarrollando talento y requería, digamos, que tuviera una buena educación ojalá en el extranjero, que era como lo que él buscaba. Y entré ahí al mundo de tarjetas. Y bueno, esto fue hace 15 años, así que desde entonces me enamoré de la industria, me enamoré de la tecnología y bueno, después tuve oportunidad de vivir en Estados Unidos, trabajé para una marca de medios de pago también muy grande y tuve oportunidad de vivir en Estados Unidos trabajando para Latinoamérica, luego en Chile trabajando para el Cono Sur, que es Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y hace 4 años regresé a la patria, a mi país, y estoy como gerente Aplicar de país. tus conocimientos aquí en Guatemala. Paco, ¿cómo ves el futuro económico, comercial de nuestro país? ¿En dónde estamos parados? ¿Qué podemos esperar en los próximos años? Yo creo que específicamente del desarrollo de la tecnología, de lo digital, de cómo viene evolucionando el mercado, vemos un crecimiento muy grande en la transición del efectivo hacia pagos electrónicos. Eso está pasando a pasos agigantados, particularmente ya no tiene mucho caso hablar de la pandemia, pero la verdad es que eso aceleró mucho a que la gente hiciera su primera transacción de supermercado en línea, de farmacia en línea, y eso pues trajo necesidad de soluciones de medios de pago electrónico. Entonces está esa tendencia y esa tendencia es mundial. En todo el mundo eso está pasando, algunos países más acelerados que otros. Particularmente el nuestro todavía es un país con muchísimo efectivo. Claro. Más del 80% de los pagos todavía se pagan en efectivo y hay muchas razones, pero poco a poco se van digitalizando. Lo que estamos viendo también es el efecto de la subbancarización o la no bancarización de las personas, porque ese es pues el primer paso para poder acceder a un medio de pago electrónico, es acceder a la bancarización. Y ese es un reto enorme también, donde hay soluciones que ya estamos viendo en el mercado y que yo creo que estamos en un punto de inflexión en los países que yo manejo, particularmente El Salvador, Honduras, Guatemala, donde está todo para que esa digitalización se acelere aún más. Por ejemplo, penetración de teléfonos inteligentes es muy alta, la cantidad de tarjetas hoy por hoy ya están penetrando un poco más y las fintechs también están surgiendo muchas propuestas solucionando diferentes casos de uso para las pymes, para el usuario final. Entonces creo que estamos en ese punto de inflexión en el país para que la digitalización llegue a una parte de la población mucho mayor. Y en particular también en Guatemala tenemos un ecosistema hoy de pago con tarjeta muy sofisticado. O sea, nosotros vemos pagos de tecnología sin contacto, por ejemplo, por arriba del 80%. Vemos ya pago en transporte público, se puede pagar en el Transmetro. Estamos empezando con la digitalización de remesas, que sin duda es un flujo muy importante. El reto es cómo llevamos esa sofisticación
a una parte mayor de la población. Y es donde digo que estamos a punto de tenerlo. ¿Y cuáles son las barreras de entrada que tú tienes para que esa gente que históricamente ha confiado en el efectivo, en el papel, en tenerlo en la bolsa, en que empiece a confiar en estos nuevos métodos digitales? Es un reto bien grande porque para uno es normal ver la abstracción del dinero. ¿A qué me refiero? O sea, que ves 100 quetzales en una pantalla de un celular y uno sabe que tiene 100 quetzales depositados en la institución financiera donde estén y que existen y que los podés usar. Eso para alguien que ha vivido toda su vida con efectivo no es tan fácil de confiar. O sea, no es tan fácil de decir, bueno, el billete lo entiendo, sé que vale y si lo presento me lo aceptan. Después te vas a la abstracción de una pantalla y ahí se requiere muchísima educación digital y educación financiera, que son las dos. Y solo ahí vamos a lograr la digitalización. Entonces te diría que ese es el reto más importante hoy por hoy. Aparte de cómo podemos hacer para, por ejemplo, que lo que nosotros llamamos el onboarding o el proceso, digamos, bajo el cual yo me vuelvo cliente de una institución, cómo hacerlo para que tenga muchos menos pasos. Y que sea mucho más rápido ese onboarding del cliente que hoy está o subbancarizado o no bancarizado. No bancarizado, claro. Hablabas, Paco, de las remesas. ¿Qué tan importantes son para la economía en el Triángulo Norte, donde tú operas, las remesas que vienen de Estados Unidos? Son fundamentales, o sea, para Honduras y El Salvador, más o menos después del 2019, se volvieron el componente principal del Producto Interno Bruto. Para Guatemala eso pasó en el 22. Entonces representan más de, por ejemplo, en Honduras es el 27%. Wow. En El Salvador 24% y en Guatemala el 20%. Esto fue en 2022. Entonces, pues es un aporte y un motor fundamental. El reto, y si uno lo piensa de cierta manera, la remesa viaja digital. O sea, si uno piensa, o sea, la remesa llega finalmente a una institución financiera, o sea, y transita en una institución financiera. Nosotros tenemos tecnología para hacer ese tránsito mucho más eficiente, más barato, más rápido, pero el reto importante es en esa última parte, o sea, cómo logramos que esa persona que recibe una remesa no vaya al corresponsal bancario o a la agencia a sacar el dinero en efectivo y ya su vida se volvió de efectivo, Claro. Sino cómo entregamos un producto de tarjeta para que pueda ir a algún punto de venta a utilizarlo. El futuro de las remesas está en que la persona que esté en Estados Unidos pueda desde su cuenta bancaria mandar a su cuenta o a alguien con la cuenta en Guatemala y desde aquí con la plataforma de pago digital puedan utilizar el recurso. Correcto. Hacia ahí vamos. Hacia ahí ¿Es vamos, inevitable que vamos a llegar ahí? Sí, te diría que nuevamente es de los que está a punto de que alguna de las soluciones que estamos desarrollando escale. Porque tenemos, y lo dije anteriormente, o sea, la penetración de teléfono inteligente, que si lo pensamos hace 10 años eso no existía, ya hoy por hoy pues supera el 80%, entonces estamos ahí y sí, creemos que es inevitable. Y para alguien que manda remesas por el método antiguo, tradicional, ¿qué beneficios le trae hacer el cambio hacia este método digital? Por un lado, que es más barato, seguramente, porque hay muchos menos intermediarios en la cadena. Y a lo que me refiero es a la solución nuestra de Mastercard Move o Mastercard Movimiento, sería la traducción al español, donde uno puede enviar, y tal cual el caso que dijiste, desde una tarjeta Mastercard en Estados Unidos hacia una tarjeta Mastercard en Guatemala, y eso ocurre en tiempo real prácticamente, que hoy por hoy las remesas no son en tiempo real, esta es en tiempo real, más barato, más seguro también, y con la ventaja de que al recibirla queda en un medio de pago electrónico que posteriormente se puede usar en punto de venta con los beneficios que eso trae.
Claro, sí, hace todo el sentido, ¿verdad? Paco, pasando al tema de emprendimiento. Lógicamente, desde tu posición ves pasar oportunidades, ves historias de éxito, estás detrás de bambalinas de todo el comercio del país, ¿verdad? ¿Qué áreas de oportunidad crees que los jóvenes emprendedores que están buscando qué hacer pudieran ponerle atención? Yo creo que hay, y si uno piensa en la economía, el motor de la economía es la pyme, la pequeña y mediana empresa. Y por otro lado, en Guatemala en particular y en El Salvador, Honduras también pasa, hay una cultura de emprendimiento de todo tipo, o sea, y los chapines somos emprendedores y en muchos casos es por necesidad y eso pues se nota y se palpa la cultura de emprendimiento que existe. Entonces creo que ahí es uno de los temas, o sea, y lo vimos en la temporada pasada en Entre Jaguares, de escuchar muchas historias de, es que en la pandemia yo vine y tuve que hacer esto, o es que en la pandemia tuve y vine y me quedé sin trabajo, entonces hice esta parte y me dediqué al emprendimiento. Yo creo que no necesitamos una pandemia para que esas decisiones se tomen. Entonces, a tu pregunta, ¿qué recomendaría? Es eso, o sea, ser emprendedor es un camino muy, muy duro porque nosotros lo vemos, pero también el premio por hacer algo único, propio, no tiene comparación o no tiene precio, diríamos nosotros. Y con eso cerramos. Mira, Paco, y hablemos un poco del comercio electrónico. Muchos jóvenes están viendo que el mundo se les está cortando, ¿verdad? Y que en ese sentido pueden pensar en venderle a gente en cualquier parte del mundo, que las redes sociales y las plataformas digitales te conectan hoy de una manera mucho más eficiente. En Guatemala y en el Triángulo Norte, ¿sí hay un crecimiento de comercio electrónico importante versus el comercio tradicional? Sí, de hecho, para nosotros, y no mucha gente sabe esto, pero Guatemala es la industria de comercio, tiene la industria de comercio electrónico más grande de toda Centroamérica. Y eso es quitando la parte de viajes, porque comercio electrónico, viajes es muy, muy grande, porque si uno quiere comprar un boleto aéreo, no hay otra opción que pagarlo con tarjeta. Entonces es muy, muy grande. Quitando eso, dejando solo la parte retail, llamémosle así, Guatemala tiene el más grande. Entonces, y a nivel global ya el comercio electrónico y Guatemala está por ahí, representa como 1/3 de todas las transacciones que nosotros vemos. O sea, sí hay que ponerle coco y entender dónde están las oportunidades. Muchísimo, y muchas industrias se están, o no muchas, sino todas las industrias se están digitalizando de una forma u otra en sus procesos. Pagos es, por ejemplo, un tema que si uno piensa en pagos entre empresas, por ejemplo, pago a un proveedor, un emprendimiento guatemalteco, por ejemplo, que necesita comprar insumos en el extranjero, hoy por hoy, hacer esos pagos, o sea, decirle al proveedor de China, de Estados Unidos, de donde sea, te voy a pagar, el proceso es complejo. Y nosotros, por ejemplo, es un área donde estamos invirtiendo mucho, parte de la plataforma Mastercard Move con Cross Border Services, donde permitimos que ese riel sea mucho más eficiente. Claro, entonces esta plataforma al final es una herramienta para pymes, para entrar en el mundo digital, utilizar todos los servicios de Mastercard y así pues ir montando su negocio en una infraestructura sólida y de confianza. Exacto, y nosotros pues es de las formas más importantes como apoyamos al emprendimiento, a la pyme, es proveyendo este tipo de herramientas. Pero no solo es eso, o sea, también está, por ejemplo, tarjetas específicas para gastos de la pequeña y mediana empresa, pago de proveedores, pago de impuestos, pago de insumos, etcétera. Y también soluciones para pago de nómina, por ejemplo. Si yo necesito pagar una nómina, pues a lo mejor es más fácil hacerlo a través de tarjetas prepago. Y donde tengo una plataforma que la construimos nosotros con nuestros socios para que ese pago de nómina, por ponerte el ejemplo, se pueda hacer, digamos, de forma ordenada, con reportes,
con transparencia hacia el empleado, etcétera, etcétera. Y eso imagínatelo para todos los casos de uso que requieren un pago. ¿Y dónde pueden los emprendedores familiarizarse con estas herramientas, conocer de los servicios de Mastercard? ¿Dónde pueden buscar? Nosotros, de lo que hablamos al principio, de cómo funciona Mastercard, nosotros te decía que licenciamos a empresas tanto de emisión, que serían tradicionalmente los bancos, pero también están las fintechs, etcétera. Y a través de este tipo de socios pueden conocer esa parte. La otra pata, digamos, del negocio nuestro es las empresas que ponen los POS en los puntos de venta, que se llaman adquirentes. Ellos también, a través nuestro, tienen soluciones y tecnología para proveer este tipo de soluciones para el emprendimiento. Tercera temporada Entre Jaguares. Ya estamos llegando al final. Pues de la grabación, porque lógicamente sí, esto se pregraba y luego sale. ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo viste los emprendimientos? ¿Cómo ha sido el desenlace? ¿Nos puedes dar ahí alguna premisa de qué va a pasar? Bueno, al final gana... No, son mentiras. A mí me impresiona mucho ver la cantidad y siempre a mí me encanta participar en el programa porque ve uno esa cultura de emprendimiento, y hay algo que entre los jueces, entre los jaguares, lo hablábamos hace poco, porque empiezan a haber conversaciones entre emprendedores, y de hecho la temporada pasada, por ejemplo, uno de ellos le proveyó a otro su producto porque estaba haciendo, no recuerdo bien el caso, pero estaba haciendo algo y le dijo, yo te puedo solucionar esto, o mira, el empaque puede ser así y yo te puedo dar el contacto. Entonces, esa comunidad de emprendedores, a mí me encanta ver eso, o sea, que normalmente es algo que uno no ve en el programa y todo, pero pasa y se vuelven, como están tanto tiempo por ahí, se vuelve una comunidad. Claro. Y creo que eso es lo más importante. Claro. Ahora, de primicias, yo creo que en esta temporada hay soluciones y empresas de todo. La verdad es que es bien variado. Tenemos de comida, siempre hay, pero ahora hay una por ahí de tecnología, otra de soluciones de calcetines, o sea, de todo. Una variedad, y eso también es interesante porque hay emprendimiento en todos los sectores, que creo que eso no está concentrado en un sector, sino hay de todo, de salsas, etcétera. Por último, Paco, ¿algún consejo que le quieras dar a nuestra audiencia de emprendedores? Algo que has aprendido en tu trayectoria y que definitivamente deberían de saber. Creo que es en parte, va a sonar medio cliché, pero de verdad lo creo, y es, nunca hay un buen momento para tomar la decisión de ser emprendedor. Jamás va a ser un buen momento, y entonces el momento siempre es ahora mismo. O sea, no importa, siempre va a haber algo que no está, siempre va a haber fondos que uno no tiene, pero entre más tiempo pase, pues menos posibilidades tiene uno de hacer emprendimiento, y eso también ha sido interesante en esta temporada, que el rango de edades del emprendedor, y entonces ahí se da uno cuenta que pues no importa si yo ya salí de trabajar y puse mi emprendimiento, o estoy empezando no hay edad, mi vida laboral y empiezo con el emprendimiento. Pues muchas gracias, Paco, por haber compartido este espacio con nosotros. Siempre un honor tenerte por acá, ¿verdad? Y vamos a estar pendientes de la final de la temporada 3, a ver quién es el gran ganador y a ver cuáles son tus intervenciones en el programa. Muchísimas gracias. Y hasta aquí llegó nuestro rugido. Ahora te toca a ti afilar garras, afinar colmillos y dejar tu huella en el mundo. Porque detrás de cada emprendimiento hay un gran jaguar. Entre Jaguares Podcast, gracias a Mastercard, Banco Industrial, Tigo Business,